Bienvenidos al Ministerio de Rey de los Reyes. Aquí estamos en el estado de Pennsylvania, en el pueblo de Allentown. Y el título de hoy se llama En el reino de los cielos. Otra parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, describe al trigo y cizañas venenosas creciendo juntos inicialmente en el reino de los cielos. Obviamente, el reino no está en el cielo. Cristo enseña que la cizaña debe permanecer con el trigo hasta la cosecha, cuando Él se cambia a Jerusalén. Él explica que en este punto, como cuando la red es jalada a la costa, después de que el reino del gran grano de mostaza ha estado en la tierra por algún tiempo, los ángeles recogen de su reino la cizaña y todo lo que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, repitiendo que estos son quemados en un horno. Así pues, la primera fase de este reino es tal que a medida que crece, el tipo equivocado de personas pueden entrar. Cristo dijo de esto 2 veces, usando ilustraciones fáciles para que el punto no se pudiese perder. En el versículo 43 llama a la cosecha el tiempo en que los justos en el reino del Padre resplandecerán como el sol. El griego significa resplandecer. Otros pasajes dejan claro que es en este punto en el cual muchos más santos, personas que cualificaron para gobernar en el reino de Dios, se unen a Cristo y a un pequeño número de administradores iniciales. El libro de Lucas capítulo 12 versículo 32. En Jerusalén, donde Él va a suponer su reino sobre todas las naciones. Este habría para entonces se convertía en el gran árbol de mostaza que comienza a partir de la semilla más pequeña. La primera parábola en el Evangelio de Mateo, capítulo 13, aporta aún otra perspectiva que muestra a los que en última instancia tienen éxito en el reino. Jesús habló de un sembrador que hecho semilla, con parte cayendo en buena tierra, parte en pedregales, para donde los espinos podrían ahogarla, y aparte, cayendo junto al camino, al igual que con el trigo y la cizaña. Jesús la interpretó para nosotros. Oíd pues vosotros, o entiendan, la palabra del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, una continua proclamación mundial especial y poderosa que comienza cuando el diminuto reino ha llegado y no le entiende. Viene en lo malo Satanás y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino y el que fue sembrado en pedregales. Este es el que oye la palabra del reino y la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, para venir la aflicción a la sucesión por causa de la palabra. Muchos no quieren oír del reino, luego tropiezan. En el versículo 18 hasta 21. También que la tribulación y la persecución están asociadas con las personas sujetas en el reino. Sin embargo, las recompensas serían asombrosas. Jamás oyen a alguien que tal cosa es posible. Sin embargo, las condiciones estarían lejos de ser fáciles para las personas sujetas en la primera fase corta del reino, cuando el enfoque de Dios está en la restauración del reino a los que viven en las naciones
que son descendientes de las 12 tribus de Israel. Continuando con la parábola, el que fue sembrado entre espinos, ese es el que oye la misma palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Versículo 22. Aquí está la última categoría. El que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra de reino y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Versículo 23. Esta es la única categoría de oyente que sobrevive, y estos prosperan. Mateo capítulo 13. Por sí solo es suficiente para entender que todas las narrativas populares del reino son lamentable incompletas y con frecuencia totalmente equivocadas. Tenga cuidado que rechaza a espiritualizarse claras enseñanzas acerca de cómo el reino de Dios vendrá simplemente porque usted nunca las ha oído antes, porque nadie más las enseña. Dios tiene su iglesia y aquí es donde revela su verdad. Jesús usó un término fascinante para describir a un grupo que están los primeros administradores en su pequeño reino. Al igual que el reino mismo, este grupo no va a ser grande para empezar. En Lucas capítulo 12, Jesús instruyó a sus siervos: no temas, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Versículo 32. Pequeña es mikros en el griego. Es un micro manada que toma un pequeño reino. Cuán lógico y fácil de entender. Otra palabra en Lucas capítulo 19 describe a un hombre noble, Cristo, que fue a un país lejano, el cielo, para recibir un reino. En versículo 12. Esta palabra lleva un mensaje extraordinario para todo verdadero cristiano. Este escribe un ajuste de cuentas que vienen inmediatamente a un grupo de siervos a la llegada de Cristo, trayendo su pequeño reino. Vuelto el del cielo después de recibir el reino, mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero, para saber lo que había negociado cada uno. En versículo 15. Algunos siervos habían pasado la prueba de Dios, otros fracasaron en esta. La lectura de todo el relativo revela que los que tienen éxito son puestos sobre ciudades en la tierra, todavía no la totalidad de la tierra. En la fase inicial del reino, Dios ha estado trabajando con personas de todo el mundo y preparándolos para puestos de liderazgo en la fase inicial del reino. Solo después de un ajuste de cuentas del rendimiento anterior ante el tribunal de Cristo. Libro de Romanos capítulo 14 versículo 10 y el segundo de Corintios capítulo 5 versículo 10. Se les permitiría gobernar a estos siervos, especialmente llamados y entrenados. En el Mateo capítulo 25 contiene un relato relacionado en el que a algunos se les dice: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Versículo 21. El gozo del Señor implica lo que es la primera fase de la salvación, así como el recibir una parte en la gobernación de lo que sería un reino de rápido crecimiento.
un rol con el propósito de ayudar a los demás a entrar en el reino durante su primera fase corta, para que ellos también puedan cualificar para gobernar en un punto un poco más tarde. Cualquiera persona que desee entrar en él y bajo el reino tendrá oportunidad. Jesús Cristo, como rey del reino de grano de mostaza, también comenzó pequeño, él mismo, en cómo él se manifiesta y en el avance inicial de su reinado. El relato de la ascensión de Cristo al cielo sostiene una pista reveladora que nadie jamás ha notado. Recuerde la pregunta de los apóstoles: Señor, ¿restaurarías el reino a Israel en este tiempo? El libro de Hechos, capítulo 1, versículo 6. Después de su respuesta, esta añade: viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, y aquí se pusieron juntos a ellos dos varones con vestiduras blancas. Los versículos 9 y el 10. Estos dos hombres, en realidad ángeles, preguntaron: ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús, un hombre, no un ser espiritual en forma glorificada, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. En el versículo 11. La frase este mismo, en referencia a Jesús, es una clave de suma importancia. Los ángeles estaban haciendo hincapié en que Jesús regresaría en la forma humana idéntica que él tenía cuando ascendió. No es sorprendente entonces que Cristo es tan a menudo llamado el Hijo del Hombre. Esto se debe a que él tiene la intención de continuar inicialmente su forma del primer siglo. Cuando él regrese, vamos a ver más pruebas. El profeta Jeremías describió a Cristo en su reino en expansión por un nombre inusual y al mismo tiempo llamado su rey. He aquí que vienen días, dice el Eterno, en que levantaré a David renuevo, justo, y reinará como rey, el cual sería dichoso y hará juicio y justicia en la tierra en sus días, en un punto, pero no de inmediato. Sería salvo Judá, y Israel habitaría confiado, y este sería su nombre, con el cual le llamará el Eterno Justicia nuestra. Capítulo 23, versículos 5 y 6. La palabra hebrea para lo nuevo es retorno. Al final que las semillas de mostaza, los retornos también son muy pequeños. Para empezar, esta representación de retorno es completamente incompatible con un todopoderoso Cristo Jesús. Regresamos en forma glorificada. 10 capítulos después de Jeremías añade más, lo cual confirma algo crucial acerca de los retornos. Haré brotar a David un nuevo retorno de justicia, y hará juicio y justicia. Capítulo 33, versículo 15. El hebreo brotar es sencillamente la forma verbal de retornar. Dios está diciendo literalmente que él causaría el retorno a retornar. Reflexiones sobre la inmovilidad de lo que se nos está diciendo. El rol de Jesús crecería de pequeño a grande. Ambos relatos en Jeremías atan el retorno al rey David. Observe otra profecía acerca de Cristo del ángel Gabriel a María. Este Cristo sería grande y sería llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David,
su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Libro de Lucas, capítulo 1, los versículos 32 y el 33. A su venida de grano de mostaza, Cristo se sienta en el trono de rey. David, antes de asumir más tarde su propio trono en Jerusalén, cuando David se levantará para recibir el trono vacante que Jesús acaba de dejar, confirmando poderosamente a Jeremías. Zacarías 6 también representa el crecimiento hacia el reinado del mundo entero. Este versículo es quizás el más claro de los que habían acerca de Cristo como un renuevo. Así ha hablado el Eterno de los ejércitos, diciendo: he aquí el varón, de nuevo, no un ser espiritual en forma glorificada, cuyo nombre es el renuevo retorno, el cual brotará, retornará de sus raíces, donde él residia, fuera de Jerusalén. La versión de King James Version, su lugar, y edificará el templo del Eterno. Él edificará el templo del Eterno y llevará gloria, y se sentará y dominará en su trono en un tiempo posterior, y habrá sacerdote a su lado, y él sería un sacerdote en su trono. Los versículos 12 y el 13. Esta última parte obviamente implica a Cristo reinando en gloria desde un templo físico que tendrá que ser en Jerusalén. El término sus raíces es fascinante y verdaderamente increíble, en lo que revela significa el fondo deprimido, debajo de lo que está, debajo por lo tanto el reino. Y Cristo comienza desde lo que Dios mismo llama el fondo, un lugar deprimido, debajo, significado un lugar que está oculto y por debajo del perfil de los reinos humanos y las naciones. Vamos a aprender algo más. En Zacarías capítulo 6, versículo 12, presenta a Cristo creciendo de una ubicación secreta, sus raíces, su lugar, para en última instancia construir 2 templos. La primera mitad del versículo describe la construcción del templo espiritual que vamos a ver es la iglesia. Esto encaja perfectamente con Malaquías capítulo 3, versículo 1, que describe a Cristo regresando a la tierra, a su templo. Note: he aquí, yo envío el mensajero, el cual prepararía el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor a quien vosotros buscaréis, y el ángel mensajero del pacto a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Eterno de los ejércitos. Eso no puede ser un templo físico en Jerusalén, porque no existe ninguno ahí hoy. Los judíos ni siquiera ocupan el monte del templo. Tengan en cuenta que Malaquías dice que Cristo venido a su templo significa a un pueblo que le busca y le desea. El apóstol Pablo define a este templo como la iglesia. ¿No sabéis que sois la iglesia, el pueblo de Dios, templo de Dios, y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruye el templo de Dios, Dios le destruiría a él, porque el templo de Dios es el cual sois vosotros, santo es. 1 de Corintios capítulo 3, los versículos 16 y 17. Veas también el 1 Corintios capítulo 6, versículos 19 y el 20. Aquí está como el apóstol Pedro describe a los verdaderos cristianos: vosotros también como piedras vivas, significado vivientes, ser edificados como casa espiritual y a un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios
por medio de Jesucristo. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 5. Son las piedras vivientes seres humanos que forman colectivamente el templo de Dios espiritual. Cristo amplia enormemente el número de personas en este templo espiritual a través de la primera fase de su reino. Durante lo que vamos a ver se llama la obra asombrosa y de prodigio. El destino casi mundialmente creciendo para el retorno de Cristo es Jerusalén. Pero es esto lo que dice la palabra de Dios. Cristo, por supuesto, en última instancia va a reinar desde ahí. Incontables escrituras muestran esto. Pero es aquí donde su pueblo reino de grano de mostaza comienza. Proporciona una pista su venida del primer siglo, que María vivía en una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Lucas capítulo 1 versículo 26. Ahí fue donde Jesús fue concebido y donde creció. Posteriormente, bien al norte de Jerusalén, lejos de una ciudad importante, Nazaret fue menospreciada como una especie de lugar sin futuro en medio de la nada por los de Jerusalén. Después de que Jesús llamó a Pedro, él luego llamó a Felipe, quien informó a Natanael que ellos habían encontrado a Cristo. No estando convencido, Natanael preguntó: ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? El libro de Juan capítulo 1 versículo 46. Claramente la venida de Cristo en el primer siglo fue a un lugar inesperado. Su llegada sorprendió y confundió las masas. Otros decían: este es el Cristo, pero algunos decían: de Galilea ha de venir el Cristo. Capítulo 7 versículo 41. Tanto Nazaret y Galilea fueron despreciadas por las élites del tiempo de Jesús. Cristo comenzó su ministerio lejos de Jerusalén, un patrón que veremos se mantiene. El profeta Miqueas establece aún más que el reino se muda a Jerusalén. Autores de rebaño, fortaleza de la hija de Sión, hasta ti vendrá el señorío primero, el reino de la hija de Jerusalén. Capítulo 4, versículo 8. No dice que el reinado de Cristo, mucho antes de los acontecimientos en Apocalipsis, después de los cuales se levantan de nuevo para continuar por 1000 años más, es construido en Sión o comienza en Sión. Tampoco dice que llega ahí desde el cielo. Malaquías dice que este vendrá. Ahí lo significa que estaba inicialmente en otro lugar. Por supuesto, este estaba en un lugar llamado sus raíces. Veamos una última descripción de renuevo en un contexto inusual. El escenario es una gran guerra de aflige a las naciones de Israel moderno y el afecto desastroso sobre Jerusalén y la tribu de Judea. Tus varones caerán a espada, y tu fuerza en la guerra, sus puertas se entristecerían y enlutarán, y ella desamparada se sentará en la tierra. Echarán mano de un hombre, 7 mujeres. En aquel tiempo los sobrevivientes de la guerra diciendo: nosotros comeremos de nuestro pan y nos vistaremos de nuestras ropas. Solamente permitimos llevar tu nombre. Quita nuestro oprobio. Isaías capítulo 3 versículo 25 y el capítulo 4 y versículo 1.
Muchos otros pasajeros bíblicos detallan la queja a la que Isaías hace referencia, donde se inicia, cómo se propaga, a quien afecta su gravedad inimaginable. Este es un evento totalmente independiente que se produce mucho antes de Armagedón. Pero este no es nuestro tema aquí. Aquellos que piensan que el mundo ya está en guerra entre las culturas que chocan, pronto se darán cuenta que los acontecimientos de hoy son esencialmente nada en comparación. Las condiciones empeorarán infinitamente y eventualmente engulirán a todas las naciones de Occidente. Lo que viene es más allá de la imaginación. Por lo tanto, la mayoría serían atrapados con la guardia completamente baja. Isaías continúa mostrando algo más que está pasando al lado de la guerra. Vamos a leer lo que nadie nunca ve. En aquel tiempo, para este tiempo, cuando la devastación de la guerra ha crecido grandemente, el renuevo, el retorno creciente en maduración del Eterno sería para hermosura y gloria y el futuro de la tierra, grandeza y honra a los servivientes de Israel de la queja. Y acontecería que el que quedare en Sión y el que fuese dejado en Jerusalén sería llamado santo. Todo lo que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes, muchos habrán muerto cuando el Señor llave las inmundicias de las hijas de Sión y limpie la sangre de Jerusalén en medio de ella, con espíritu de juicio y con espíritu de devastación. Los versículos 2 hasta el 4. El juicio de fuego está implicado, incluyendo el horno del que leímos antes, en Isaías capítulo 31, versículo 9. En este punto el renuevo y el reino, que ya han estado en la tierra desde hace algún tiempo, están floreciendo. Este es el resultado de la ya mencionada obra asombrosa, enfocada con más detalle, montáneamente, el fruto de su llamada, grandeza y honra, significando un ornamento. Cristo es llamado gloria y hermosura, la última, significado en sentido de prosemia, esplendor, como conspicuo. Para entonces, el reino se ha convertido en lo contrario, de pequeño y escondido, es conspicio y prominente. En este punto, muchos millones de personas habrían entrado en el reino. Trate de hacer todo esto, algo de esto, encajar con la narrativa popular. Nadie lo está enseñando. Sin embargo, es la verdadera verdad de su Biblia, visible a simple vista en sus páginas. Isaías 59 trae otra perspectiva de la venida de Cristo a Jerusalén, de nuevo años después de que su reino comienzo pequeño, y vendrá el Redentor a Sion, y a los que se volvieran de la iniquidad en Jacob. Dice el Eterno, versículo 20. Entonces en el capítulo 60 comienza: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria del Eterno ha nacido, no descendido sobre ti. Recuerde, desde un lugar deprimido, debajo y bajo la vista, porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amaneceré al Eterno, y sobre ti sería vista su gloria. El versículo 1 y el 2.
Reflexiones sobre esto. Si Jesús comenzó su viaje desde el cielo, Él sería descrito como descendido, no nacido en Sion. No se pierda esto. Muchos versículos sí confirman que Jesús viene del cielo a su pueblo, pero es varios años después cuando que Él viene al monte de los olivos. Zacarías capítulo 14, versículo 4. Y poco después de esto, a Sion, el cual está asiente a este. Ciertos pasajes demuestran aún más que Cristo se traslada a Sion, y estos proporcionan pistas sobre a qué nación Él ha de venir. Una profecía para nuestro tiempo. Los últimos días, de la cual casi nadie habla, encuentra en Números capítulo 24. El profeta Balaam dijo: en los posteros días saldrá estrella de Jacob y se levantará centro, príncipe de Israel, no Judá. De Jacob saldrá el dominador y destruiría lo que quedaré de la ciudad. Esta es Jerusalén, versículo 14, 17 y 19, llamado la estrella aquí. Otro pasaje describieron a Cristo como el sol de la justicia. Malaquías capítulo 4, versículo 2. Lucero de la mañana, segundo de Pedro capítulo 1, versículo 19. Y la estrella resplandeciente de la mañana, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Él trae su señorío, su reinado a Jerusalén y a Judá, de una distinción, nación moderna de Jacob, Israel. Esto no puede meramente estar haciendo referencia al linaje del nacimiento de Cristo, porque Él nació de Judá y en Judea. Muchas escrituras abordadas en mi detallado y en la profecía hacen clara la distinción entre Judá y las otras 11 tribus de Israel. De hecho, la primera referencia a los judíos en la Biblia les muestra en guerra con Israel. El segundo de Reyes, capítulo 16, versículo 1 hasta 6. La nación del Medio Oriente moderno, llamada Israel, es de hecho Judá, con las naciones demócratas de habla iglesia de Occidente identificadas como las descendientes del resto de las tribus de la antigua Israel. Jesucristo viene primero a uno de estos países, no Judá. Isaías 41 contiene más evidencia. Del norte levántate uno y vendrás. Versículo 25. Norte significa oculto, oscuro, usado solo del norte. Isaías continúa, sin dejar lugar a dudas de que este es Jesucristo. Bisotería principales como lodo, estableciendo su autoridad sobre todos los líderes terrenales, y como pista el bajo del alfarero, quien lo anunció desde el principio para que sepamos. Y a Jerusalén daré en este momento un mensajero de alegres nuevas. Versículo 25 hasta 27. Aquí está una profecía de Cristo siendo levantado, piense nacido, retornando de un país del norte, una nación moderna israelita, del occidente, para derrotar a sus enemigos. Esta intervención junto con alegres nuevas. El verdadero evangelio es absolutamente necesaria, dado que el horror absoluto comienza en Jerusalén en el mismo día en que comienza el pequeño reino de Cristo, y empeora hasta su llegada ahí. Y con esto termino, mis hermanos, y para los que quieren recibir a Jesucristo en su corazón, para que su nombre esté escrito en el libro de la vida, repiten conmigo la oración de salvación, y dice así: Padre celestial, en el nombre de Jesús,
Yo me arrepiento de mis pecados y abro mi corazón para que Jesús venga dentro de mí. Jesús, tú eres mi Señor y Salvador, y creo que muriste por mis pecados y se levantó de los muertos. Lléname con tu Espíritu Santo. Gracias, Padre, por salvarme. En el nombre de Jesús. Amén. Y esto es una oración encejal que le voy a hacer, que Jehová se lo entregó a Aarón y Moisés para el pueblo de Dios. Cada uno de ustedes una bendición que Jehová nos da, porque lo que Jehová Padre da es muy bueno. Siempre nos bendice, siempre hay buenas promesas para nosotros en su escritura y bendiciones para nosotros. Él desea lo mejor para nosotros. Y esto se consigue en el libro de Números, capítulo 6, los versículos 24 hasta 26, dice así: Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia, Jehová hace sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Busquemos más del Señor, mis hermanos y hermanas en Cristo. Tenemos que buscar más de Dios, que estamos en los últimos días y Jesús ya está en la puerta. Está por llegar ya y la novia tiene que estar lista. Tenemos que estar lista para la venida de Cristo. ¿Están ustedes preparados para la segunda venida de Cristo? Tenemos que estar listos porque Él está ahí ya. Y con esto lo dejo, mis hermanos, que Dios me los bendiga, me los guarde, que tengan una buena noche y un buen amanecer. Y acuérdense a darle gracias a Dios por otro día más de vida. Y hasta la próxima. Amén.